Hola a todos, una vez más Raúl Cora Cruz Medina con un nuevo vídeo para YouTube. Y continuamos dándole lectura a este maravilloso libro del doctor Joaquín Balaguer. Ahí podemos ver a un Balaguer muy joven, sentado al lado de Trujillo y al lado de Ramfis. Y bueno, este es el vídeo número 18 de la lectura de este libro, Memorias de un cortesano de la era de Trujillo. Ya ustedes saben, se lo he dicho varias veces, si quieren ver todos los vídeos en los cuales yo he leído este libro, no solo tienen que entrar a la playlist de este canal y ahí buscar la sección que se llama Mis vídeos sobre historia dominicana y ahí van a encontrar todos los vídeos juntos, no tienen que estarlo buscando de manera disuelta en internet. Y continuamos con la lectura del libro, donde quedamos la última vez. Y continúo diciendo, libertad de expresión. La libertad de expresión fue tan completa, dice Balaguer, desde que se empezó a hacer uso de la misma en junio de 1961, que el periódico Unión Cívica invitó en muchas de sus ediciones a los miembros de las Fuerzas Armadas a apoyar a la oposición y a desobedecer prácticamente a las autoridades civiles. Más de 20 años después, bajo el gobierno de uno de los partidos de oposición, que entonces hacían uso de un lenguaje francamente subversivo para incitar a las autoridades militares a desconocer el orden constitucional vigente, las personas y las organizaciones políticas que han aludido públicamente a las Fuerzas Armadas para exhortarlas a utilizar sus armas contra las autoridades legítimas han sido encarceladas y han sido objeto de tratamientos vejatorios en las cárceles del país, bajo la acusación de atentar contra la paz de la República. Ese ha sido, entre otros, el caso de la organización Pedro Santana, disuelta y sometida a la acción de la justicia en fecha 28 de abril de 1984, y el del periodista Rafael Bonilla Aybar, quien permaneció durante varios días encarcelado por haber hecho pronunciamientos a lo que se le atribuyó un carácter sedicioso. Nos acordamos que en 1984 fue esta gran huelga que hubo, la huelga de abril del 84, donde hubo más de 100 muertos. Esa huelga quedó en la historia como un lado feo del gobierno de Salvador Jorge Blanco. Y a esto se está refiriendo Balaguer aquí, que mientras esas personas, cuando él era presidente, le reclamaban todo lo que contó ahí, no hace falta que yo lo repita. Dice aquí, la Unión Cívica estaba consciente de que el gobierno civil de la República carecía en aquellos momentos del control de las Fuerzas Armadas. El mando de esta residía en la jefatura del Estado Mayor Conjunto, personificada en el general Rafael Leonidas Trujillo Martínez, es decir, en Ramfis, y otros miembros de la familia Trujillo, como el general José Arismendi Trujillo Molina y los generales Virgilio García Trujillo y Fernando A. Sánchez Hijo, así como en otros allegados al mismo clan que ejercían mandos militares en importantes plazas del país. Las exigencias dirigidas al presidente de la República eran continuas y muchas de ellas pecaban de ingenuas y desorbitadas. Así, por ejemplo, la solicitud dirigida al jefe del Estado para que diera cuenta a la opinión pública de la desaparición o de la muerte de muchos ciudadanos que habían sido eliminados en tiempos anteriores al 30 de mayo. En fecha 14 de agosto de 1961, en carta dirigida al secretario de Estado de Justicia, la Unión Cívica demandó que se esclareciera el misterio que rodeaba la desaparición de las siguientes personas: Carlos Rabiel Terrero y su tío Julis Raquilo, Jorge Curie, Emilio Porfirio Rodríguez, alias Milei, Julián Ramos Hernández, Dr. Rafael Adolfo Esteves Cabrera, alias Fellito, Mariano Rafael García Cepeda, alias Marién, Jacinto Lora Luna, Joaquín Leonidas Villegas Lozada, Bolívar Candelario Cabrera, Saturnino Miranda Paulino, alias Bobo, Félix Antonio Fernández, José Antonio Fernández, alias El Rubio, Domingo Antonio García Calderón, Mario Concepción Apólito, Salvador Augusto Estrella Infante, Gustavo Adolfo Estrella Infante, Ramón Emilio Feliú, José Altagracia Guzmán García, alias Cheo, Fausto Gil Castillo, Dr. Juan Cantos Rosario, Rafael Mieses Peguero, alias Cocuyo, Manolo González, Rafael Antonio Infante, licenciado Pedro Julio Báez Kermés, Rudy Iván García y García,
José Emilio Soriano, alias Chepe, Francisco Manuel González Franco, alias Manolo, ya. Jorge Francisco Martín, Víctor González Pardi, alias Vitico, Napoleón Sánchez, José Antonio Capuy, Porfirio Gómez, Wencelaus Guillén, Eugenio Perdomo, Johan Strece Cepeda, Profesor Jaime Tineo, Miguel Ángel Tawil Moya, Alfredo Vázquez Calderón, alias Gallego, Dr. Ramón Agustín Jerez Jorge, Tulio Esteros Burgos, Dani Vallardo Castro Portorreal, Rafael Antonio Castro Portorreal. Dice Balaguer, muchas de esas personas habían sido muertas en las cárceles durante la dictadura y ningún rastro de la misma se conservaba en los archivos oficiales. Estas exigencias obedecían pues al propósito de exacerbar más la atmósfera de animosidad reinante en el país y de hacer más difícil la tarea de quienes nos habíamos propuesto democratizar las instituciones y restablecer el clima indispensable para el ejercicio por cada ciudadano de sus derechos constitucionales. Nos acordamos que el CIM, que era dirigido por Johnny Aves, que era quien se encargaba de desaparecer a la mayoría de estas personas, generalmente a la persona la echaban al mar y sus restos sencillamente jamás aparecían. Y si ellos no guardaban ningún tipo de récords policiales sobre esos casos, sencillamente, en las circunstancias que Balaguer era presidente, está dando todavía la familia Trujillo en el país, se la ponían un poco difícil. Y eso es más o menos de eso que se están quejando. Un hecho denunciado por la Unión Cívica como un acto tentatorio a las libertades públicas fue el del choque que se produjo en San Pedro de Macorís el día 27 de agosto de 1961, causado por la irrupción de varios agentes del orden público en el Parque Salvador de esa ciudad, con el propósito de obstruir un mitin que la oposición se proponía celebrar en la fecha indicada. Ese atropello no tuvo, sin embargo, ninguna significación y era el fruto del descarrilamiento de las pasiones y del clima de tensión creado en toda la República por la pugna entre los que luchaban por el establecimiento de la democracia y las fuerzas oscurantistas que aún se obstinaban en mantener el estado de cosas anterior al atentado del 30 de mayo. El domingo 27 de agosto, sin embargo, la Unión Cívica celebró en completo orden y con la protección de la Policía Nacional una grandiosa manifestación en la capital de la República, en la cual se congregaron más de 20.000 personas, según estimado del propio órgano de publicidad de esa organización. En ese mitin celebrado en el Parque Braulio Álvarez, agotaron turnos los oradores Luis Augusto Caminero, Antonio Izaconte, licenciado César Augusto de Castro, el doctor Marcio Mejía Guzmán, Rubén Meléndez Jiménez y José A. Enríquez Díaz, quienes expresaron con absoluta libertad su crítica contra el gobierno e hicieron urgentes llamados al país para que apoyara la tarea que venía realizando la oposición en favor del pleno restablecimiento de las libertades civiles. Sigue diciendo Balaguer, en fecha 12 de septiembre de 1961 se congregaron en la margen oriental del puente Duarte varios miles de personas que los partidos de oposición habían convocado para ofrecer una calurosa bienvenida a la Comisión de la Organización de Estados Americanos que visitó el país con el propósito, según se dijo, de contribuir al proceso de democratización iniciado desde hacía varios meses. La presencia inesperada en ese acto cívico de varios tanques de guerra enviados desde la base de San Isidro para garantizar supuestamente el orden y ofrecer protección a los representantes del organismo internacional provocó la ira de la multitud y como resultado de esa reacción explosiva perdió la vida el doctor Víctor Estrella Liz. Bueno, hasta aquí voy a dejar la lectura de esta ocasión del vídeo número 18. Aquí se ven fotos de la época, de lo que Balaguer está explicando, de los problemas, las huelgas, cuando el pueblo se rebelaba, eran los meses después de la caída de Trujillo. Todavía los Trujillo estaban en el país, no habían salido del país todavía. Aquí se ve la foto de
el cadáver de Víctor Estrella Liz, que murió en este último altercado. Y ya la semana que viene o la próxima ocasión continuaremos con la reseña de que nos está contando Balaguer de estos acontecimientos, cómo él lo vivió siendo el heredero de la dictadura de Trujillo después del atentado que se llevó la vida del sátrapa y que lo pusieron a él en el camino de tener que llevar el país por el sendero de la democracia. Bueno, eso es Raúl Cora Cruz Medina. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Y no olvides hacerte seguidor del canal, que estamos creciendo y eso me llena de una gran alegría. Y dale click a la campanita para que te lleguen todos mis videos cada vez que yo suba uno al YouTube. Hasta el próximo video. Y gracias por visitarnos.